Varios son los temas que han tomado relevancia informativa esta semana. Uno de ellos es la contaminación que afecta a varios estados del país, pero sobre todo al Valle de México. Esto obligó a las autoridades a suspender clases en escuelas públicas y privadas. Aunado a esto, el problema de los incendios forestales que generó por primera vez en la historia que se activara el plan de contingencia ambiental en Puebla. Por otra parte, está el caso de la inseguridad que va en aumento y el asunto que está en el ojo del huracán, la captura o supuesta entrega de la directora y dueña del colegio Enrique Rebsamen, que ya fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo en contra de 26 personas. Todo esto lo analizaremos esta tarde aquí en Entre Líneas. Y bueno, para ahondar en estos temas, saludo y doy las gracias de que estén aquí a mis compañeros de la mesa. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas tardes a ti y a todos. Martín Espinosa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pascal? A todas, a todos, muy buenas tardes. José, buen día, ¿cómo estás, Pepe? Pascal, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y Vianey Esquinca, un gusto verte. Buenas tardes, Gracias, Pascal. Hola, Vianey, ¿qué tal? gracias por estar por acá. Bueno, Pepe, pues un tema, ya decíamos, dominado esencialmente por dos asuntos: la contaminación por un lado y la inseguridad por el otro. Pues sí, la verdad es que ahora sí, aunque parezca redundancia, a la ciudad le ha llovido. Le ha llovido en términos de contingencia, le ha llovido en términos de inseguridad. Me gustaría empezar por el primer punto. Y el primer punto es que me parece que esta contingencia atmosférica extraordinaria es la primera crisis de alto impacto que ha tenido que enfrentar el gobierno de la Cuarta T, y me parece que no está saliendo muy bien librado. El gobierno capitalino. El gobierno capitalino, pero me parece que tiene incluso impacto en el gobierno también federal. En el gobierno federal. Y me parece que tiene impacto porque detrás de, pues en efecto, un asunto que tiene un enorme componente inercial. La contaminación no es un problema que haya creado, desde luego, ni esta administración, ni la local, ni la federal, pero sí han, al calor de la emergencia, surgido informaciones sobre el impacto que pueden haber tenido decisiones de política pública u omisiones en, como desencadenantes o como elementos a juzgar, a tomar en cuenta para tratar de entender por qué llegamos a esta contingencia y si se podría haber hecho algo, no solamente para evitarla, sino para haber tomado medidas más a tiempo y enfrentarla. Y en ese contexto me parece que una de las primeras consecuencias, digamos, en términos políticos, o por lo menos de percepción pública que deja esta crisis, es que comienza, no sé qué les parezca a ustedes, pero a desgastarse un poco el script de utilizar el señalamiento al pasado, culpabilizar a los gobiernos anteriores sobre la falta de respuesta o respuestas limitadas o la incapacidad para resolver los problemas del presente. Y justo el punto es que las críticas no se han detenido, no se han apaciguado, digamos, en aceptar el argumento de que aquí lo que vivimos en la ciudad fue simplemente el chiquero del pasado, el chiquero que nos dejaron, como hemos escuchado en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque surgieron, en efecto, informaciones sobre el impacto que puede haber tenido desde la falta de nombramiento, prácticamente desde que comenzó el sexenio del coordinador general de la CAME, el órgano dedicado, no encargado de supervisar la calidad del aire y dar seguimiento incluso a ProAire, al programa ProAire que tiene que ver con los incendios, así como también recortes a programas de cuidado contra los incendios y quizá en este marco también el impacto que pueda tener el recorte que ha habido a los recursos de la administración pública y que seguramente están afectando la operación de estos y de muchos otros programas. Pero digamos que me quedaré en este primer saque. Esto lo subrayaría: la primera gran crisis que veo que sufre el actual gobierno, y segunda, el agotamiento que comienzo a ver en el script sobre la manera de dar respuesta a las crisis y a los problemas del presente. Vámonos justo sobre ese último punto, porque creo que en prácticamente todos los problemas que enfrenta el gobierno, tanto el local como el federal,
ambos de la misma formación política, hay esa tendencia a decir que en el pasado nada funcionaba y que este gobierno ha tenido que remar contra la corriente y que todavía no ha tenido tiempo suficiente para poner en orden todo aquello que le entregaron descompuesto. Vianney. A ver, echarle la culpa a los demás es un derecho constitucional de los políticos, no de México, sino del mundo. Nada más que hay reglas. Hay reglas para echarle la culpa a los demás. La primera es que pues no se hace el mismo partido, ¿no? Entonces ya le puedes echar más culpa a gusto. El segundo es la credibilidad y los tiempos y demás. En el caso de Claudia Sheinbaum, no tiene la credibilidad que tiene López Obrador, ¿no es justo? ¿No? Entonces ella no puede echarle la culpa permanentemente, por un lado. Por otro, ella fue secretaria de Medio Ambiente, conoce perfectamente las vicisitudes de la ciudad. Y por si fuera el que además pertenecía a un partido del PRD que fue el anterior a ella. Y por último, ella es experta en esos temas. Entonces ella no se podía dar el lujo de señalar que no le dejaron los protocolos, porque entonces ya resulta hasta burlesco, ¿no? El hecho de que no tenga protocolos. Esto ya efectivamente se acabó no solamente en el tema de la contaminación, sino también en el tema de la seguridad. Porque una cosa es que le puedas echar la culpa de algunas cosas al pasado, pero tu falta de capacidad de nombramientos. Yo hace un momento hacíamos un ejercicio. Perdón, ¿alguien se acuerda quién es la secretaria o secretario de Medio Ambiente de la ciudad? Porque no ha aparecido. La incapacidad que ha tenido de nombrar a las personas de seguridad. La señora Ernestina Godoy, con todo respeto, es una buena persona, pero no se le está viendo la capacidad. Y cuando abordemos el tema de la seguridad lo veremos. Igual con el señor Horta, que tiene mucha experiencia administrativa, pero no tiene una experiencia. Yo creo que toda esta contingencia nos está develando cómo ha sido la respuesta de este gobierno de la ciudad e incluso del gobierno federal, estoy de acuerdo, ante las primeras crisis que son contingencia y inseguridad. Y en ambos casos se ha visto muy tibia, se han visto que no saben qué hacer. El fin de semana pasado ya todo mundo sabía que había una crisis inexplicable y Claudia Sheinbaum sale hasta el martes con un mensaje bastante malo. Entonces dices, no, pero a ver, ¿eso a quién le tienes que echar la culpa? Eso ya no se lo puedes echar porque tú ya tienes que asumir tus responsabilidades. Entonces aquí lo que podríamos analizar, más allá de los aspectos técnicos, es cómo tu gobierno está reaccionando a una realidad que te está alcanzando. Además, esto es, perdón que meta ya mi cuchara de una vez, pero ese es el punto. O sea, es decir, cuando tú aspiras a administrar, a gobernar la ciudad, un municipio, el país, pues asumes que tiene problemas, ¿verdad? No con el voto. ¿Por qué los eligieron? Claro, y no con el voto y la elección ganada al día siguiente, el país cambia, no es una varita mágica. El ganar una elección no implica que te daban una varita mágica para que los problemas desaparecieran. Gobernar, administrar un país, una alcaldía, una ciudad, un gobierno, un estado, requiere de ir superando cada obstáculo que se van a presentar, porque desde el cambio climático, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, van a ser problemas cíclicos, ¿no? Que si no se atienden con políticas públicas y económicas que duelan, pero que tengan una acción, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, por un lado, es pésimo, es como si te dan un trabajo, empiezas con tu trabajo y le echas la culpa al tu antecesor. ¿Qué te hace quien te contrata? Pues te da un plazo y después te corre porque no estás solucionando los problemas. Lo mismo es en la administración pública. Y coincido con Vianney en el tema de que hay reglas para echarse la culpa. Pero aquí mencionaste una que es de ser partidos distintos. Aquí no tienen justificación. No es que haya reglas para echarse la culpa, es que es la regla echar la culpa. La regla es echar la culpa, pero dentro de esa regla de echar la culpa hay reglas secundarias. Hay reglas internas, así como la Guardia Nacional, las que les dan sustento jurídico. Uno es que sea en las leyes secundarias. Aquí, a ver, vamos, o sea, estaba haciendo el ejercicio, mira, son del mismo equipo. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Alonso, Mancera, Dolores Padierna, Andrés Manuel. ¿Quién escogió a Mancera como candidato? Sí, efectivamente. No eran todos del mismo partido, no eran todos del mismo grupo, no fueron todos partes de un mismo gabinete. No, Marcelo Ebrard trajo a Miguel Mancera. No, Claudia Sheinbaum era del equipo de Mancera. O sea, entonces es echarte la culpa como cuando escupes al cielo y te cae a ti mismo. Martín.
Yo me iría más a un tema que durante décadas hemos venido señalando en la Ciudad de México. La Ciudad de México se está encaminando pues a la extinción. Y hablo desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque en este momento todos los brazos se alcanzan. Es decir, si hoy no hay una planeación a largo plazo del crecimiento del Valle de México, incluida la capital de la República Mexicana, y esto es un caos en pleno siglo XXI, es porque desde el pasado, desde finales de los 70, 80, la Ciudad de México empezó a colapsar y nadie ha hecho nada, ni los partidos de izquierda, ni los partidos de derecha, ni nadie, menos la ciudadanía, hemos hecho algo por evitar la debacle del Valle de México. Y creo que en ese apocalíptico futuro que enfrenta la Ciudad de México, mira, los expertos lo han dicho, los urbanistas internacionales lo han dicho, la Ciudad de México va a colapsar, pónganle un freno, ya no pueden seguir creciendo como están creciendo, ya la ecología de la ciudad es un caos, el transporte es un caos, los asentamientos humanos son un caos, vete a toda la zona conurbada, es un verdadero caos lo que se vive todos los días. Es un milagro cómo la Ciudad de México puede funcionar, bueno, funcionar entre comillas, pero cómo la gente podemos vivir con esta pésima calidad de vida durante 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, pero eso sí, el tiempo nos está cobrando la factura. Ahora, dicen los expertos, los incendios forestales que hoy estamos viendo en el Valle de México quizás son menos en número, pero ¿qué creen? Estamos viendo que las extensiones cada vez son mayores. Y eso es lo que está pasando. Pero si a eso le sumas que los ciudadanos también contribuimos a ese deterioro, y peor aún, los gobiernos del color que sean, no están atacando el problema o no están encabezando un gran movimiento que articule a todos los integrantes de la sociedad, pues entonces este es el peor de los mundos y es lo que está pasando. Gobiernos que lucran con el sector inmobiliario, gobiernos que lucran con el agua, gobiernos y grupos políticos que lucran con la seguridad, que lucran con la vivienda. Bueno, pues no nos extrañemos que la Ciudad de México se encuentre hoy en 2019, en estos meses calurosos, en una situación verdaderamente de contingencia. Y es contingencia social, es contingencia ambiental, es contingencia del tránsito, es contingencia de los asentamientos humanos irregulares que han dominado por encima de la poca planeación que ha tenido la ciudad. Oye, Martín, y a ver, estábamos rogando que lloviera, ¿no?, para bajar los niveles de contaminación. La verdad es que de miércoles para acá ha llovido duro, sí. y aparece repentinamente, bueno, porque lo sabemos, porque ahí está, porque nadie lo ha solucionado, el problema de los encharcamientos, les dicen eufemísticamente, ¿no? Sí. Y apenas está empezando la temporada de lluvia. Es decir, vamos a pasar de un problema de alta contaminación a un problema de inundaciones. Es que porque nunca se ha resuelto. Una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra. Todo el desorden urbano que han propiciado quienes toman las decisiones de alto impacto de políticas públicas, como dice Pepe Buendía, hoy están reventando. No era lo mismo gobernar o administrar una ciudad de 1,5 millones de habitantes hace varias décadas que administrar una ciudad donde ya conviven más de 10 millones de personas, tanto los que radicamos en la capital como toda la gente que diario viene a la Ciudad de México, pues porque vive en las zonas más cercanas a la Ciudad de México y vienen aquí a su centro de trabajo y se la pasan horas importantes del día en la capital del país. Pero la gente por eso vota por autoridades que crees que pueden y tienen la capacidad de resolver los problemas. Pues ya vimos que no. Exactamente. El problema es que si lo único que tenemos son personas honestas, pero no capacitadas, pero resulta que tenemos muchos académicos muy inteligentes, pero que se están topando con la realidad que no se esperaban. Si vemos mucha gente que no tenía la experiencia, oye, sí votas por alguien que te dé esa pero te voy a decir posibilidad. dónde está el problema de fondo.
El desorden ciudadano es lo que ha colapsado esta ciudad. No le echemos la culpa nada más a los gobernantes. De acuerdo, los ciudadanos tenemos gran parte de responsabilidad de lo que está sucediendo, porque tampoco nosotros hemos sido capaces de articularnos en comunidad para enfrentar situaciones ecológicas que hoy nos están reventando. Sí ha habido gente, yo conozco movimientos ecológicos cívicos que están trabajando y que han logrado grandes cosas. Simplemente el hecho de recolectar el agua de lluvia en grandes zonas del Valle de México. Eso nos ahorraría muchos problemas, por ejemplo, en materia de agua y en materia de ecología. Pero lo hacen 2, 3 grupos esporádicos y muy aislados. Y lo van a hacer menos porque ya no tienen recursos ni política apoyo. pública. Y quienes están arriba tratando de diseñar políticas a largo plazo, pues ni siquiera le dan importancia, ni siquiera apoyan presupuestalmente a esos ciudadanos que desean o quieren buscar fuentes alternativas de agua, por ejemplo, el agua natural o el agua de lluvia. Pero hay un matiz, y estoy más del lado de Vianney. A ver, en efecto, el deterioro ambiental de la Ciudad de México no es nuevo, tiene décadas. Claro. Es una ciudad que y va avanzando, Pepe. Pero el punto aquí no me parece que sea solamente la parte, digamos, el componente inercial de lo que ha venido sucediendo en las últimas 3 décadas. El punto aquí me parece que es, ¿y cuál es la responsabilidad de las políticas medioambientales locales, del gobierno local y del gobierno federal en esta contingencia que vivimos esta semana? Y eso pero es lo que me parece. No ha habido políticas. Yo creo que justo ese es el punto. Lo que hoy está revelando la contingencia en la Ciudad de México es que hay una menor importancia respecto de las políticas medioambientales que gobiernos anteriores. A ver, Pepe. Estamos viendo, fíjate, nada más algunos datos que han estado circulando profusamente durante la semana. Una reducción de cerca del 40% del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal. Sí, la CONAFOR. Junto con la de CONAMOVI. No, totalmente de acuerdo. Una dilación de de casi medio año para nombrar al coordinador de la CAME. En fin, creo que son 3 políticas ejemplos desarticuladas, pero te voy a poner un caso. Son mira. omisiones políticas, falta de decisión y digamos, hoy revelan la falta de prioridad. Hoy en la ciudad hay una gran medioambientales. corriente de habitantes que se mueven en bicicleta. No largos tramos, porque es imposible. Se mueven, no sé, en un radio 6 kilómetros. Oye, ponle hasta 10 kilómetros, sobre todo yo diría. Condesa Roma. Exacto. Bueno, la autoridad que hizo, vamos a hacer ciclovías. En una calle donde había 4 carriles, metieron una ciclovía conviviendo con el transporte motor, con los vehículos o los camiones, y allá iban los pobres ciclistas, entre que libran un coche y pasa otro y los atropella. ¿Cuántos ciclistas no han muerto? ¿Por qué como sociedad no nos organizamos y paramos las ciclovías y le decimos al gobierno, esa ciclovía que hiciste no sirve? No sirve. O la haces bien o paramos. Porque nos tenemos que acostumbrar a lo que hay. Está mal hecho. El sistema de ciclovías está pésimamente construido. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Pues es lo malo que nos acostumbramos a decir eso, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa, pero regresamos para esta discusión. No se vaya, esto es Entre Líneas. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Fabiola Guerrero. Quiero retomar un poco de la discusión álgida que tenían aquí Pepe y Martín, porque efectivamente los dos tienen razón desde el punto de vista de que con Pepe, que sí, Martín, o sea, ya están los problemas y los ciudadanos tenemos que hacer mucho y me consta que vamos deteriorando la ciudad. Pero, por ejemplo, ya terminamos la semana de la contingencia. Todavía no tenemos claro qué va a pasar mañana, lunes, porque es hasta la nochecita, ¿no? Claro. Okay. Pero esto que empezó, salieron hasta el miércoles a ver qué es que el video, es que me lo dejaron así, no tenían yo un protocolo, y luego al Popo se le ocurre también, ¿cómo es posible, sí, no? 3 días después ¿Cómo de que no incluso taparon se fueron los incendios. al Popo? Pero bueno, pasó todos estos días y aún no hay una política para este tipo de contingencia. Durante todos estos días, y hay que decirlo, por eso apoyo la parte de no hay políticas públicas, durante todos estos días aplicamos la del PM10, de las partículas, y la del ozono. O sea, no aplicamos una contingencia, unas medidas para esta contingencia específica. Perfecto. No había protocolo, nos agarró sobre las rodillas, me parece muy bien, pero ya pasaron 7 días.
Bueno, No hemos decidido si se baja o no el nivel. Los expertos han dicho que el real tendría que ser a cuando llegue a 80, ni siquiera esperar a 150 en el tipo de las dos partículas. De hecho, así es en muchas ciudades del mundo. Es así. Pero ¿qué implica? Una decisión política y una decisión económica. Necesita que el gobierno de la capital y de la ciudad negocie, cabildee con la parte económica, con los empresarios, porque eso implica detener construcción de viviendas, que cierren las fábricas, que se baje la producción de gas. Es decir, se requiere decisión política con firmeza y un cabildeo económico. Y esos son los costos que no quieren asumir. Lo mismo con las vivienderas. Ahí tienes tú toda la razón. A ver, de acuerdo y agregando. ¿No? A ver, en efecto, no es incluso nuevo. 2016 tuvimos una contingencia muy fuerte, la más fuerte en 14 años de aquel momento, y a partir de ese momento en la CAME comenzaron a desarrollar una serie de medidas, como las que está pidiendo Fabi, como la está señalando, para entrar a fondo con problemáticas como esta. Una de ellas era el protocolo, pero ni las medidas ni el protocolo terminaron de... No, se quedaron ahí a medias en la caminar. CAME. ¿Por qué? Sí. Porque después vino la elección de 2018, ni quien se metiera, y ahora no hubo titular hasta que en medio de la emergencia acaba de ser nombrado a mitades de la semana. Entonces, a ver, ¿cuál es parte de la bronca? Evidentemente hay un problema, y el problema se llama la situación de la Ciudad de México, Ahora, la situación medioambiental. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de todos estos acontecimientos políticos o de decisión o de misión política sobre el desarrollo de una Y lo crisis que va a así? pasar, porque digo, así es la temporada de lluvias en la ciudad que ya comenzó, pues va a bajar muchísimo el problema de la contaminación del aire y vamos Pero a va a empezar llegar otro. Vamos a Exacto. discutir ahora Las el tema de las inundaciones. inundaciones hasta el año que entra. Y así hay- vamos pateando el claro, problema. y con eso quería seguir para cerrar esta Cerrar. parte. Y lo mismo va a pasar con las inundaciones, que ha sido un problema de toda la vida con el Sí, drenaje hombre. profundo. Y seguimos teniendo problemas con el drenaje profundo. Yo quiero invitar a quien nos está viendo que haga una memoria. Díganme si no hay un lugar en el que hayan asistido en los últimos meses, incluso su propia casa, su oficina o una casa de visita, donde ya huele a orines. Discúlpenme, los drenajes huelen a orines. Sí, hay y no muchas soy zonas María de la Félix. ciudad, ¿eh? Y no soy María Félix, pero no estoy en el centro de la ciudad. Hay muchas zonas donde el drenaje ya Ya. huele a orines. Y el otro punto, que también se nos olvidó, el tema del agua. Mientras hubo la crisis con todo el Cutzamala, tomamos las precauciones. Ahorita no hemos hecho absolutamente nada. Y son problemas que van a seguir. Lo que tú dices de la vivienda, no podemos seguir construyendo. Pero ¿sabes por qué no las paramos? Porque ahí hay un beneficio y un costo No, y hay económico. grandes intereses no, pero económicos. además, Gracias, esto bueno, de sin tomar duda. las medidas que se hace las viviendas, pararon de repente, la noche a la mañana, vamos a parar todo, y se cayó y se desplomó el empleo. Porque es que no es así, no es de la noche a la mañana, vamos a cerrar todo por el de acuerdo. huachicol, y entonces, pues, espérame las gasolinas, no es vamos a quitar todo porque el problema de las vivienderas se está acabando. Oye, pero dejaste toda una industria que está en serios problemas económicos. No es así, no es a donde sí me encantaría que tomaran medidas drásticas es en la inseguridad, debo reconocerlo. claro. Ahí sí me encantaría que dijeran, ya, por decreto se acabó y vamos a agarrar a todos. Porque déjame nada más poner un punto en donde sí creo que la autoridad sí tiene responsabilidad con el tema, por ejemplo, de la seguridad. Lo que está pasando en la ciudad es que lo vemos todos, menos las autoridades, menos la señora Godoy, menos el señor Horta, que está incrementándose. Y dices, oye, la ciudadanía tendremos que unirnos también porque necesitamos hacer comunidades de seguridad para protegernos, vecinos seguros y demás. El problema es que si no estamos viendo que la autoridad está agarrando a los delincuentes, está evitando la impunidad, estamos vulnerables. La manera en que se está llevando la seguridad en esta ciudad de verdad es de caricatura. Todos conocemos a alguien a quien han secuestrado, al quien han robado, al quien le ha dado el cristalazo, en el que vas en el periférico y ya te robaron la bolsa. ¿Cómo es posible que ellos no tengan esos números? Ellos también tienen otros datos. ¿Qué datos? ¿Sí? Ahora, sí, estoy de acuerdo contigo, no puede ser de la noche a la mañana ni de tajo. Pero ese es un problema, ahí coincido con Martín, pero tiene que haber una visión venimos, estratégica, claro, no que la venimos hay. arrastrando. Sí. Y quien aspiró a gobernar esta ciudad, digo, sabía de estos problemas que no son nuevos. A y ver, en el yo no dudo que está muy bien. Vamos a quitar las fotomultas como mecanismo de recaudación. Ok.
ese era de veras el problema central que enfrentaba la ciudad, poner las fotocívicas. No había que atender otras cosas antes. Es como comenzar con las cortinas, ¿no? Sí. Cuando se te está cayendo la casa. En lugar de sí. parar el derrumbe, ¿no? Del muro. Y ahora ahí sí Son difiere estas un ideas poco políticamente correctas, ¿no? de mi que le encantan a- queridísima Vianey, porque esto sí te encantaría que fuera por decreto, lo de la inseguridad, pero ese sí no puede ser por Sí, decreto. evidente. Porque tenemos policías totalmente cooptadas. Ya como cáncer, ¿no? O sea, totalmente, Pues ya bueno, van con participando, gangrena. Y además participando ya reconocido en los por la grupos, autoridad, sí. ¿no? Reconocido por la Participando, autoridad. Esta activas. semana lo dijeron, ¿no? Ajá. Vienen policías del Estado de México a delinquir a la ciudad. Bueno, lo dijo y lo la publicó procuradora. Excelsior Sí, y Grupo sí. Imagen lo estuvo replicando. Claro. Las balas perdidas que Así es. vienen producto del mercado negro, de la propia policía y de los campos de tiro, en donde no están haciendo las prácticas, se quedan con las balas mediante unas mordidas y ya se abre una investigación interna, ¿no? Y así, entonces imagínate cómo es todo esto tan podrido que todos nos damos cuenta que está pasando, pero ellos no lo ven. A ver, sobre ese punto hay una Las cosa que... ejecuciones todos los días ya en la Es- Ciudad de a ver, México, ese es un Polanco, poco- Condesa, Iztapalapa. Ese es un poco el punto que a mí me preocupa especialmente y es, a ver, sí hemos visto evidentemente un deterioro de la seguridad en la Ciudad de México, incremento, como dices, de ajusticiamiento, lo que hace ver que, a diferencia de lo que dijeron en los últimos sexenios, de que no había cárteles operando en la Ciudad de México, pues sí vemos por lo menos sus manifestaciones y sus luchas por los territorios. Pero no solo eso, sí estamos asistiendo cada vez con mayor frecuencia a ataques de delincuentes sobre ciudadanos, sobre transeúntes, para robar una camioneta. Lo vimos esta semana en Polanco, lo vimos en Periférico Sur, en Tlalpan, lo vimos también en la Condesa con un par de ejecutados. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde está, mutando el perfil de la violencia en nuestro país? Y ya no solamente se puede explicar como eso de ajuste de cuentas entre los Bandas. cárteles, sino estamos asistiendo a un fenómeno mucho más grave que es, producto de deterioro, de desintegración de tejido social, una, proliferación y un mayor involucramiento de la ciudadanía. No solamente dentro del delito, sino del uso de la violencia como medio para resolver, protección. pues, para protegerse, exactamente, ahí están los linchamientos, Y los pero justicieros. incluso para resolver problemas o remover obstáculos que corresponde pues, al Estado, no a ningún ciudadano tomar la justicia por su mano. Eso me parece, por lo menos, lo que hemos visto junto con balas perdidas y Me tiroteos. encantó el tema de Sí. este programa desde contingencia, porque no solo ambiental, y como lo decía muy bien Martín, pues esta contingencia incluso de inseguridad, porque voy a usar la palabra también de moda en las fronteras, ¿no? Tenemos una frontera totalmente porosa. ¿Cómo es posible? O sea, eso es más allá de una buena intención. Se tienen que sentar Claudia Sheinbaum, el gobernador de Morelos, el gobernador de Puebla, del Estado de México, de la zona conurbada, porque no es posible que policías federales adscritos a Morelos secuestren a un doctor del ISSSTE de Iztapalapa y policías de aquí se enfrenten a balazos. O sea, no es posible que lo admitan las autoridades, que el cártel de la Unión de Tepito esté contratando a los policías del Estado de México. O sea, es decir, este problema, como la contaminación, ya es metropolitano. Pero yo vuelvo a insistir. Esta semana se difundió un video en las redes sociales de unos policías parados en una avenida, detuvieron a un automovilista, se baja la señora del lado del conductor, rodea la camioneta y va con los policías y los empuja, y lo primero que les dice, ¿por qué le pegas? Sí. Refiriéndose al esposo o a la pareja o a quien estuviera manejando. Y el que iba manejando manoteaba y trataba de pegarles a los policías, y los policías pues mejor se hicieron para atrás, alguien estaba grabando, en fin.
Ese es el reflejo de la sociedad que hemos construido en los últimos años. Ciudadanos que no respetamos a la autoridad, porque también la autoridad se lo ha ganado. Yo no estoy diciendo que los policías sean impolutos, 100% honestos. No, hay un deterioro en los cuerpos policíacos, producto de la ausencia del Estado en la capacitación, en el armamento, en el equipo que debe entregarle a los policías que están al servicio de los ciudadanos. Cuando el Estado se ausenta de ese espacio, ¿quién ocupa ese espacio? Pues lo ocupa el crimen organizado, y los policías sirven en sus ratos libres al crimen organizado y en su hora de trabajo se visten de policías y hacen pues lo que quieren hacer o se hacen mensos, ¿no? O siguen sirviendo al crimen Pero el organizado. ciudadano también ha contribuido a ese deterioro de los cuerpos policíacos, también por una ausencia del Estado y por un deterioro de todo ese entramado social, de todo el tejido. Es que no hay sanción, que se ese nos es el problema. desintegró. ¿Qué pasó? qué No buen pasó ejemplo. nada. No, qué buen ejemplo, porque eso lo que nos está indicando es que en efecto no toda la violencia podemos seguir atribuyendo al crimen organizado como un espantapájaros que resuelve cualquier temor que pueda haber sobre un hecho de violencia. No, estamos viendo directamente el involucramiento de la ciudadanía dentro de estos procesos delictivos, la utilización de la violencia para defenderte o para repelir de ella como un fenómeno de descomposición social que me parece muy preocupante y que además a mí me gustaría preguntar, ¿y las políticas de seguridad, tanto locales como federales, están entendiendo o comprendiendo, en caso de que sea cierto, esta mutación? ¿O están solamente preparándose para tener un grupo de reacción rápida como la Guardia Nacional? ¿Qué va a hacer la Guardia Nacional en situaciones como las que estás describiendo? Ahí también va a asistir mientras las calles están vacías de policías. Lo digo en la Incluso ciudad. lo hemos visto este tipo de hechos que describe Martín relacionado con soldados, ¿no? Sí, claro. O sea, antes, digamos que el soldado por respeto, por miedo, nadie se atrevía a empujar a un soldado. Hoy ya no. Y efectivamente, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional ante una situación así? Ahora, qué buen ejemplo pusiste, Martín, y desde mi percepción, ¿sabes qué es lo peor? Que no están apostando por una política, una decisión de ya, mañana los cuerpos policíacos y la Guardia Nacional. Están apostando a seguir teniendo votos con un clientelismo electoral. Y te voy a decir por qué. Ahorita que mencionaste esto, de estos ciudadanos, de este deterioro social, de estos ciudadanos que participan, que le pegan a la autoridad por la omisión, me parece perfecto, hubo omisión y corrupción. Pero son ciudadanos que seguimos fomentando que ya no se preparen, que ya no hagan un esfuerzo, que ya no colaboren y que sí reciban todo. Ahorita me hiciste el caso perfecto. A ver, este ciudadano que estamos formando, ¿qué incentivo va a tener de estudiar, prepararse, conseguir un 10 si le van a regalar la beca? Sí. Ha habido testimonios ya no hay, de maestros que dijeron, ¿no? Ya no pues hay ya no han excelencia. venido, ya no van a venir los alumnos porque ya saben que todos van a tener su beca. Entonces no estás preparando a ese ciudadano para la excelencia. Bueno, lo estás preparando para recibir dinero. A ver, de acuerdo, pero incluso... Y deterioras la sociedad. Así dime qué ciudadano que recibe todo pero incluso va a construir Sí, no algo hay por él. incentivos, A ver, Fabiola, no hay incentivos sociales para decir, si yo camino por la legalidad, si yo me muevo como un buen ciudadano por la derecha, me va a ir bien en cuanto a obtener un beneficio social, a obtener un grado académico, a obtener lo que sea. No, ya no hay incentivos en la sociedad. Martín. La escuela dejó de ser un incentivo para lograr mejores niveles sociales. Pero mira, puedo ser guachicol, dedicarme al guachicoleo, perdón, y vivir en Hidalgo, al fin que van a ir a darme una ayuda social, porque dijeron que lo iban a hacer así para desincentivar, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Puedo ser un chavo con un promedio de 6 porque me van a dar una ayuda. Puedo ser un joven nini sin trabajo ni aspiración porque me van a dar una beca. Ese es el incentivo. Clientelismo. O sea, el clientelismo. Y entonces ser lo peor, porque el que está haciendo todo correctamente no tiene absolutamente Ningún tipo de apoyo. Pues es la apuesta que le está haciendo al final del día el gobierno federal. Alguna vez escribió una columna, bueno, y sí, es decir, vamos a suponer que efectivamente se compone el tejido social. Y el tema
que efectivamente se compone mucho el tejido, se compone por el tejido social, por una falta de querer ver el problema. Ustedes recordarán que hace poquito se ocurrió esto de que era probable que Estados Unidos metiera a la Ciudad de México con una alerta, ¿no? Lo cual puso a todo el mundo histérica. Dijeron, yo no lo conozco, dijo la procuradora. Y a mí la respuesta que dio la jefa de gobierno me sorprendió mucho, porque dijo, vamos a hacer un diagnóstico donde van a poder ver los números y van a poder ver cómo sí ha estado bajando y que los extranjeros sí están. Dices, bueno, es que es con ganas de no querer el problema. Si no partes de un diagnóstico adecuado, pues difícilmente vas a poder estructurar estas cuestiones integrales, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos enseguida con esta discusión. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. La Ciudad de México era, hasta hace poco tiempo, pues el lugar al que venían a refugiarse personas de otros estados del país que estaban enfrentando esas regiones graves problemas de inseguridad. Y ya la semana pasada tuvimos un par de días arriba de los 10 asesinatos, cosa que no se había visto. Y tuvo que reconocer la jefa de gobierno hace una semana, un poco más, que el combate a la inseguridad es un tema que no se va a resolver a corto plazo, va para largo. Sí, totalmente. Ahí sí creo que hay una parte importante de responsabilidad que tiene que ver con no haber querido reconocer esa problemática durante todo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la negativa a aceptar que aquí pudiera haber violencia relacionada con el narcotráfico, los cárteles, siempre fue un tabú, era imposible tocar el tema, se rechazó permanentemente, pero hay que decir otra vez el mismo tema, eso no excluye que vamos para medio año y hay un nuevo gobierno. Y una prueba o un elemento que me parece importante a considerar es que podría impulsar incluso algunos debates que me parecen centrales, sobre todo en un contexto, digamos, de violencia entre las propias comunidades, como es las armas. Tenemos una ciudadanía, olvídate ya de la política social, pues, se vería en todo caso a largo plazo. Es que todo el mundo está armado. Está armado. ¿No? A ver, están entrando... Vemos a los delincuentes y vemos a los que reciben a balazos a los delincuentes, ¿no? Absolutamente. Entonces, a ver, está en la discusión un programa, una política seria sobre cómo lograr un desarme. Hay en la discusión cómo enfrentar a Estados Unidos, por donde cada año, diariamente, están cruzando cerca de 2,000 armas. Tenemos. México es el 7º país donde más armas ilegales y mayor es el mercado negro de los países en el mundo. ¿Qué estamos haciendo a ese respecto? ¿En alguna mañanera han visto alguna referencia del presidente López Obrador sobre las armas en la calle? No. No ha habido. Ahora, restringiéndonos a la capital y la situación de inseguridad, vemos a unas autoridades que se quedan en lo descriptivo, ¿no? Intentan robarle el auto al periodista Héctor de Mauleón y dice el secretario de Seguridad Pública, sí, es que en esa zona roban muchos autos, ¿no? Vemos las ejecuciones en Tepito, en la Condesa, y el secretario de Seguridad Pública dice, sí, es que el grupo de la Antiunión está haciendo una limpia de miembros de la Unión Tepito. como es decir, no está externos. contratado para eso, ¿no? Bueno, hace poco. ¿Qué espera si es un administrador? El señor era oficial mayor, era secretario técnico, de repente lo nombra a la ciudad más complicada del país, donde se mezclan todo. ¿Qué esperamos de un señor que no tiene la mínima experiencia policial? Ninguna. Hace poco la procuradora le preguntaban, oiga, ¿qué pasó en Ciudad Universitaria? Ya tienen la referencia de los que se balearon ahí, un vendedor ambulante contra un extorsionador. Dijo, bueno, pues es que el vendedor ya estaba cansado de que lo extorsionara y por eso lo baleó. O sea... No, sí. Bueno, pues entonces Martín, vamos a seguir armándonos todos. Que no puede tener una narrativa adecuada con el hecho de que si a la Miss Mónica del colegio Repsamen la agarraron, se entregó, se negoció. Lo que estamos viendo es un gobierno muy errático. Fíjate, en las más mínimas cosas. Es la autoridad encargada de investigar. Ya deja tú si se entregó alguien presentó una denuncia. Ya era para que supiéramos si el correo, la llamada, lo que haya sido, porque tampoco está claro. El hermano, ¿no? El medio hermano va a tener o no la recompensa. Ya pasaron muchos días, ¿no? Ya era como, se supone que es la encargada de investigar, sabe quién. Para poderle dar la recompensa tendría que saber quién es.
Ni siquiera eso nos han querido decir, porque piensan que pueden incluso administrar, como tú bien lo dices, la narrativa de la delincuencia, ¿no? Ahora que hablaban de lo de las armas, no, lo único más cercano que hay, y que no empezó esto, fue desde administraciones anteriores, fue pues la campaña del Ejército Mexicano para desarmar, que después la fueron replicando algunas... El desarme Algunos voluntario. gobiernos locales. Ahí están las cifras. Imagínense cada que entregan armas, ahí son los mínimos. Y evidentemente las armas que entregan no son las mejores, no son las que usan, son las que ya no sirven, las que ya se les encañonan, las que creo que hay una vara o algo así que se daña, ¿no? Lo vimos en el último que parecía una burla. Las plumas pistolas, que llevaron una cubeta de pintura con carcasas de plumas pistola. Cuando las iban a entregar, como ya hay un catálogo de precios, eran como 40 pesos y dijeron, no, a mí el anterior me daban 125. Entonces llevaron y se las llevaron y los dejaron ir. No, o sea, así fue, ¿Cuánto de verdad. me da por mi arma? No, pues tanto. Ahora, no me da, yo me la llevo. No me da. Exacto. Pues váyase, ¿no? Está fuera de mercado. El martes tuvimos en punto y coma, comercial, tuvimos a un especialista de México SOS, justo del tema del por qué estamos tan armados y estas armas. Aparte de todo lo que entra por Estados Unidos, aparte de los cargamentos que hay, que hubo incluso de Monterrey, venía un camión con armas para la delegación Cuauhtémoc y con cartuchos, con cajas de cartuchos. Nos decía algo interesantísimo, que si digo, México SOS lo sabe, yo creo que las autoridades también, que hay robos de bancos de arena en el norte del país, que se roban los trailers. A mí me dio un punto, o sea, no sabía. ¿Sabes para qué se las roban? Porque la arena ayuda a detonar, funciona de tal manera para detonar armas, para detonar balas, y ya ven que aquí somos expertos en armas hechizas. Se los roban. Está documentado que hay robos de bancos de camiones con bancos de arena. Y no hacemos absolutamente nada, nada. Ese cargamento de balas y municiones y pistolas venía a la delegación Cuauhtémoc. Es que tienen otros datos. Sí, ¿verdad? Por eso es que... Ya mejor no me desgasto. Pepe. Pues sí, yo quiero insistir, creo que aquí traes otra vez el mismo tema que en el caso de la contaminación, en el caso de la contingencia, sí, evidentemente hay problemas y sabían de los problemas a los que se iban a enfrentar los que llegaron con el nuevo gobierno. Pero el punto, otra vez, ya no es ese. El punto es, a ver, ¿y qué vas a hacer frente a los cambios en la problemática, los nuevos retos que se están planteando? ¿Estás comprendiendo los fenómenos, tanto Imagínate el un ambiental sismo. como el de inseguridad? ¿Sí? O sea, imagínense un sismo con la capacidad muy limitada de respuesta de este gobierno. No. Que no podemos descartarlo, ¿no? Sí, a ver. La sociedad a ver, acaba sí, organizándose, Sí, pero... como lo vimos en 2017. Pero justo es lo que estás diciendo. La sociedad acaba organizando y ocupando los lugares que debería ocupar el gobierno federal, el Estado, pero a veces lo hace correctamente, como en el caso de la solidaridad, y a veces lo hace ocupando los lugares de la omisión con la delincuencia. Sí, caray. Entonces, mejor vendo armas, mejor vendo droga, mejor sigo en el huachicol, porque eso es lo que me da para eso sí hay un incentivo. Para lo otro no hay. Que decías, había mesas ciudadanas para poder ir señalando al de tu comunidad. O sea que vivimos de pura utopía. Aparte de las reglas secundarias de la Guardia Nacional, acuérdense que una de las estrategias es que tu comunidad, tus ciudadanos se vuelvan tus informantes. ¿Tú crees que le vas a informar que el de al lado vende la marihuana y la droga y la cocaína? Sí. Si tu vecino es el de las hijas de las manos con ojos y las manos con pestañas, pues no. Ahora, qué grave pregunta la que pone Pascal sobre la mesa, ¿no? O sea, que a 5 meses del gobierno la interrogante sea ¿y cómo va a responder frente a una situación de crisis que en efecto es imponderable como un sismo, como pueden ser muchísimas otras más? Sí, otras más. ¿No? ¿Qué capacidad estás percibiendo de tu autoridad para poder enfrentar una situación donde se ponga en riesgo o está en riesgo la vida o el cuidado de la población? Eso me parece que es, Claudia digamos, Sheinbaum y todo su gobierno la deben nota de más entender grave. de verdad que no es Andrés Manuel López Obrador, que lo que le duró tantos años y que puede decir y hacer en sus mañaneras y contestar lo que quiere y lo que no quiere no es la Ciudad de México. Que el blindaje que él ha tenido y que tiene todavía y que lo muestra, aunque ha bajado la popularidad, ella no la tiene.
Si ella insiste en replicar el modelo de López Obrador, dando conferencias y manteniéndose en el tema, no, pues es que ya lo que hicimos son programas chiquitos, sociales, no va por ahí. Ella debe de entender que no puede seguir bajo la sombra de su jefe. Yo estoy de debe acuerdo. de entender necesariamente que la ciudad se cuece con otras cosas y López Obrador tampoco debe de lo que hizo con por ejemplo, con el tema de la contingencia de ella. Ella lo va a resolver porque ella es muy inteligente, maravillosa. No la ayudes, compadre. ¿Y qué hizo? Sacó un video. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Vianney, así no debe ser. Pero ¿sabes qué? Que no lo creen para ellos, así debe de ser. En el caso de Claudia Sheinbaum, se dedicó a esto, el tema de los pilares, que ese es un buen programa, pero no lo ha empujado demasiado. Pero lo que anunció, con lo que se han encargado todo su equipo de darle el empuje, es el tema, se los juro por Dios, porque tengo menores de esa edad, lo de las becas y el ayuda de útiles y uniformes. Ese WhatsApp con el Twitter, con la tarjeta, está en todas las redes sociales de las madres de familia de esta ciudad. Y mucho más en las escuelas públicas. Eso es lo que al final va a contar, ¿sabes? A ver, sí y no, porque... Ay, por supuesto, la gente no va a querer que le quiten sus 800 pesos en el caso de las primarias y 600 pesos en el caso de preescolar. La audiencia? A lo mejor hay gente que no está enterada. Ah, bueno, resulta que lo anunció, de hecho fue parte de los anuncios que hizo Claudio Sheinbaum esta semana, y luego, fíjense, en la estrategia que ellos tienen, que es la misma de Andrés Manuel, en redes se quedó. Está la nueva tarjeta de útiles escolares, la anterior de Mancera era una rosa, hoy es una verde. Bueno, mandaron ya las imágenes, no te confundas, esta es la tarjeta que a partir de esta semana, solo que hubo contingencia, ya se les cebó, de esta semana se iban a repartir afuera de las escuelas públicas. Con tu mesa, espera a tu representante. Todas las mamás se empezaron a whatsappear cómo era la tarjeta, cómo son las características y qué tenías que hacer. Y viene, para preescolar son 600 pesos, eran 300, ella lo dijo, va a ser el doble, son 600 pesos, y para primaria, que eran 400, van a ser 800 pesos. De útiles, ya mandaron otro que dice, y vías escuelas, ya mandaron otro que dice, el recurso va a estar activo a partir del 7 de julio. Y aparte, tienes que hacer la otra mesa, llenar los papeles para la otra mesa, para las becas para todos los niños, porque Sí, todos ya los no niños hay van a tener beca de beca, excelencia. que son 300 pesos al mes. ¿Crees que van a renunciar? No, a ver, Cuando eso- ¿sabes qué dijo una mamá de otra escuela que me contó de aquí, en el mismo trabajo? Que ella creo que a ella sí le tocó ir el martes, que no hubo contingencia y van por zonas, hizo una cola de 1:30 fuera de su escuela por su tarjeta. Con tal de tener la tarjeta. Bueno, a ver, políticas elegir entre prioridades y pueden tirarse y, digamos, poner el esfuerzo en la política social, incluso con esa confianza de que eso se traduzca en ¡Votos! rentabilidad electoral. Pero eso no impide que esos recursos dejen fuera otra clase de políticas, como las medioambientales, que también acaban pasando factura. ¿Cómo y de qué manera afectó la percepción de la ciudadanía esta semana cuando ven que sus niños 3 días no pueden ir a la escuela, cuando empieza a haber temor por el impacto que tenga sobre la salud y los inconvenientes pues, que empieza a generar una situación pues, como esta de emergencia en la ciudad? Y además, eso también tiene costos. después del video prácticamente desaparece la jefa de gobierno. No se le vuelve a ver durante varias horas, no se sabe en medio de la contingencia, en medio de las tomas de decisiones diarias sobre si hay clases o no al día siguiente, sobre si hay doble circula o no. Y no hay presencia de la autoridad, no hay nadie que dé la cara. Sí. Y bueno, eso aunado a que me parece que la salida fue tardía. ¿Por qué? Muy tardía. Tú decías, ella debe de entender que no puede seguir la misma política del López Obrador, las mismas actitudes y formatos porque no tiene su misma historia. ¿Por qué salió hasta el miércoles? Ella salió porque le agarraron de sorpresa, porque no sabía lo que estaban enfrentando, porque además fue fin de semana. Y ustedes recordarán que no pararon el paseo ciclista. Ahí está la ignorancia de lo que se estaban enfrentando, que las actividades siguieron porque no tenían la menor idea. Y el miércoles de le lo que salvó era. porque era Día del Maestro y no hubo clases. Pero, o sea, fue de chiripa. Martín. Bueno, yo concluiría con algo que me preocupa. Pepe lo tocaba hace un rato. Yo veo que los ciudadanos, o una gran parte de los ciudadanos, en el caso de la Ciudad de México,
Pues vemos a la autoridad más que como colaboradora, como enemiga, y entre nosotros hay ese clima de... también. O sea, la autoridad nada más está para ponerme obstáculos, para evitar que yo desarrolle mis capacidades ciudadanas. Y lamentablemente en esa misma tendencia van, por ejemplo, las declaraciones de que los conservadores, que mis adversarios, que entonces todos nos vemos como adversarios. Sí. Yo creo que con ese clima que hemos generado no se van a resolver los graves problemas como la contaminación y la inseguridad. Pues muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros en la mesa por esta discusión y gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.